Imaginen una columna de cientos de fascistas, falangistas y nacionalsocialistas desfilando por las calles de Torkins. O de un intendente de la región participando con un discurso en un escenario adornado con banderas nazis y de la Falange. O un dirigente de la Legión Cívica Argentina de Dorrego, por ejemplo, encabezando la recepción oficial al vicecónsul de la Italia fascista. Estas son algunas de las imágenes que identifica, reconstruyen patriotas de todas las nacionalidades ACUDID, derechas inmigratorias en el sudoeste bonaerense. Estamos hablando de los años 30, es un artículo que se publicó en la revista Polis en el número 33, con la firma de Bruno Cimati, que está aquí en nuestro estudio. ¿Cómo andas, Bruno? Gracias por acercarte. No, gracias a vos, Mauro, por la invitación. Bueno, Bruno es integrante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del Centro de Estudios Regionales Profesor Félix Weinberg y el Instituto de Humanidades, del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Es autor también de Camisas Negras en Bahía Blanca, Sociabilidad Política, Identidad Étnica y Diplomacia Cultural Fascista en el sudoeste bonaerense. De hecho, hace un par de años estuvo aquí también presentando en trabajo. Y bueno, acá vamos a volver sobre algunos aspectos de aquel tema, pero ampliado también a qué pasaba, ¿no?, con aquellas comunidades inmigrantes vinculadas a las determinadas actividades políticas de las derechas de sus países. Te propongo en principio armarnos un contexto de qué estaba pasando, por lo menos en Europa, en la época que estás reflejando, y mínimamente, para quien no está en tema, algunos conceptos de fascismo, falangismo, nazismo en el medio, ¿no? Bien. Bueno, sí, como vos mencionás, este artículo se desprende de una investigación que primero inició con el estudio del fascismo italiano, luego empecé a incorporar otras expresiones de lo que llamo derechas inmigratorias, que después podremos ahondar, en el marco de lo que fue la beca postdoctoral de CONICET, que finalicé hace muy poquito, que tiene que ver con reconstruir un poco lo que es el accionar de las expresiones de extrema derecha que en esos años del periodo de entreguerras están llegando al poder. En Italia eso pasa en el 22, en Alemania pasa en el 33, en España ese proceso recién se inicia con la Guerra Civil Española y Franco controla oficialmente, digamos, con la victoria el país en el año 39, pero tiene que ver con el surgimiento de esos movimientos que son en gran medida fruto de las transformaciones con las que se había iniciado el siglo XX y que cataliza la Primera Guerra Mundial, y que, si bien tienen diferencias entre sí, sobre eso voy a volver anteriormente, tuvieron algún grado de acción conjunta o colaboración, aunque no sin ciertas tensiones y competencias entre ellas, sobre todo en los años de la Guerra Civil Española, cuando el fascismo italiano, el nazismo alemán colaboran con Franco, con el bando sublevado en la Guerra Civil Española, y esto hizo que sus simpatizantes y representantes en el mundo tendieran a vincularse entre sí. Por eso la mayoría de las actividades que yo identifiqué en la región, en la cual representantes de dos de estas tres corrientes políticas, o de las tres al mismo tiempo, coincidieron en la zona, son todas en el año 37, claro. 38, es como el momento de mayor actividad. El contexto general, entonces, es ese, es la eclosión de movimientos políticos de derecha anticomunista, antiliberal, antidemocrática, con concepciones corporativistas del Estado en muchos casos y de organización de la sociedad, y partidarias de un nacionalismo exacerbado y bueno, claro, belicoso y expansionista, como se demostró sobre todo en los casos de Italia y de Alemania, más allá de que tienen diferencias entre sí, en algún caso alguna vinculación más fuerte con la Iglesia Católica, por ejemplo, como en el caso español, en el caso alemán no, pero que pertenecen a una suerte de familia ideológica que son las derechas antiliberales y anticomunistas, claro, de entreguerras.
Yendo un poco más atrás en el tiempo, bueno, tenemos que hablar de la ola inmigratoria a nuestro país, que vos ahí marcás algunos números para tomar dimensión de lo que representaba la población inmigrante, tanto a nivel nacional y particularmente también en la región, ¿no? En cuanto a la proporción. Sí, ahora ya voy a eso, pero eso me trae a colación otra cuestión importante, que es que el objetivo de mis estudios es analizar qué hay detrás del hecho de que inmigrantes que llegaron a la Argentina mucho antes de que estos movimientos siquiera existieran. Pensemos que el fascismo como movimiento político surge en el 19, el nazismo surge en el 24, y que acá había gente que fue fascista o adscribió al nazismo en la Argentina y que habían venido en 1900, claro, o a fines del siglo XIX, de 1800. Y esto tiene dos grandes problemáticas, digamos, o dos grandes mitos que desarmar, algunos que corren dentro de las propias colectividades hoy, que es la idea del negacionismo, ¿no? Eso, yo siempre charlo con una colega de la Universidad de 3 de Febrero que se llama María Soledad Balsas. Ella estudia la mafia en la colectividad italiana y tenemos problemas similares y hablamos, que es la idea, no, bueno, eso acá no pasó, estábamos lejos, claro, no importaba. Por ahí en Buenos Aires, que estaba la embajada alemana, la embajada italiana, pero no. Y el otro gran mito, que tiene otros orígenes, pero bueno, es sí, la de la Argentina como nido nazi, que por un lado a veces hay algún tipo de cuestión política ligada al antiperonismo para señalar, bueno, Perón llenó a Argentina de nazis, que muchos nazis vinieron, y sobre todo jerarcas fascistas. El hijo de Mussolini, por ejemplo, viene acá, Vittorio Mussolini. Eso primero que también sucede en otros países. El primero Estados Unidos, claro, ¿no? que aprovechaba, la ¿no? Paperclip, que se llevaron un montón de gente. Pero además pone el foco sobre los que vinieron después de la guerra. Es decir, gente que vino de allá, que habían sido jerarcas. En la Argentina, al margen de casos notorios como Priebke o Eichmann, muchos jerarcas fascistas vinieron, quizá por la cercanía cultural, que por ahí eran más lejanos a Estados Unidos que a Argentina, vienen al país. Pero, digamos, eso siempre se usa como una cuestión para influir en la política local. La reapertura hace poco de los archivos sobre el nazismo, que mucha gente descubrió, había nazis en Argentina. Y que en realidad los archivos incluso estaban allí, ¿no? Lo que habían contado. Y siempre pone el foco sobre eso. Digamos. A mí me interesa ver, bueno, los que estaban acá, qué hay detrás de esas adhesiones. Es decir, bueno, qué hay detrás de una persona que está en Argentina hace 30 años y que surge el fascismo y lo empieza a apoyar, por ejemplo. Eso yo lo hice sobre todo con el caso italiano. Porque siempre yo pensé, o cuando empecé mi investigación hace más de 10 años, que bueno, a ver, en lugares donde el impacto migratorio es tan fuerte, yo acá los números me los traje anotados, ¿no? Porque para historiador tengo bastante mala memoria, pero digamos, el sudoeste bonaerense, censo del 14, ¿no? 200.000 habitantes aproximadamente en toda la región. Si sumamos los italianos con los españoles, estamos en un 28,5% de la población de origen italiano o español. Los españoles son la mayoría, después los italianos. Los alemanes son muchos menos, pero sí hay localidades donde superan, por ejemplo, el 1% de la población. Y además eran bastante activos institucionalmente. En ese sentido se parece la inmigración alemana. Hablo de alemana de Alemania, no alemanes del Volga, por ejemplo, que se parecían a los británicos, es decir, colectividades con bajo nivel demográfico, pero con mucha presencia institucional, claro, ¿no? Instituciones educativas, sociales, comunitarias, activas. Y en ese entramado institucional profuso, bueno, los italianos y los españoles no hace falta decirlo, los centros mutuales. Bueno, acá estamos a una cuadra de la Casa España. En ese entramado institucional empiezan a surgir, cuando ya los regímenes se van consolidando, por ejemplo en el caso italiano, el fallo de Bahía Blanca, que era la filial del partido fascista italiano en Bahía, se funda en el 26, la Falange Española de Bahía Blanca se funda en el 36, y el Landesgruppe, que era el nombre que tenían, el grupo territorial sería del partido nazi, por cuestiones vinculadas a cómo ellos se manejaban, que eran más cerrados, no he podido determinar la fecha, pero sí para el año 37 está activo en Bahía Blanca. El de Buenos Aires se funda en el 34, o sea que podría hipotetizar que se puede haber fundado entre el 35 y el 36. Sí, ya para el 37 está funcionando. Así que tiene mucho que ver con la inmigración, porque lo que estas tres ideologías compartían era
la voluntad primaria, no única, porque después voy a ir a los contactos con argentinos, pero de invocar sobre todo en base al nacionalismo a sus colectividades. Y sobre todo en el caso español e italiano, usar ese peso importante que tenían para fines geopolíticos. Claro, yo recuerdo en la charla anterior, en torno a la presentación del libro, que remitimos a quien tenga interés en delacalle.org, pongan Bruno Cimati, ahí la van a encontrar. Vos lo que decías es, en un momento hay una bajada de línea de Mussolini de que, bueno, todos los italianos desparramados por el mundo, de alguna manera empiezan a transformarse en una especie de lobby en favor del fascismo, ¿no? Así es. En países como Argentina, como Uruguay, como Brasil, como Estados Unidos, o otros países europeos como Suiza o Francia, donde las colectividades eran muy importantes numéricamente, Mussolini retoma una idea que ya existía antes en Italia, pero la politiza en el sentido de, bueno, ahora no se trabaja más como italiano, sino también como fascistas. Desde su lógica, italiano y fascista era lo mismo. Claro. ¿No? Eran otros los que decían, che, no. Pero bueno, ese modelo rápidamente es empezado a copiar por las otras dos expresiones, sobre todo por los españoles. Claro. ¿No? Y ahí es clave lo que vos decías de la Guerra Civil Española, ¿no? Digamos, cómo pasa también con los sectores que enfrentaban a Franco, bueno, con quienes lo apoyaban se replica. Y eso aquí, por ejemplo, se traduce en ¿qué tipo de actividades? Eso es muy interesante porque, bueno, lo que sería el campos de estudio sobre la sociabilidad política informal, digamos, es como uno puede dotar de sentidos eminentemente políticos actividades que a priori uno dice, bueno, no sé, una choripaneada, ¿no? Una choripaneada sería hoy, en ese entonces era, por ejemplo, el plato único falangista, claro, ¿no? O un día de picnic, ¿no? Hay un segmento que yo siempre recuerdo mucho que es en el año 37 se da esta manifestación en Torquín que vos mencionás, van los fascistas de Bahía Blanca a visitar a sus pares de Torquín, los italianos, se suman los nazis de allá, los falangistas de Torquín, hacen un día de campo, se filma una película con uno que tenía una cámara de acá, después al año siguiente los de Torquín vienen acá, devuelven la visita, vienen a Bahía, se proyecta esa película, hay una descripción muy interesante donde cuentan escenas de la película y se empiezan a mezclar cosas que son, por un lado, o sea, hay una señora que come un muslo de pollo y después y unos niños con camisas negras practicando una marcha. Sí. Y dos que juegan a la pelota y otros que están escuchando, uno lee un discurso de Mussolini y los otros escuchan. Es decir, son actividades que son sociales, porque hay que ofrecerles a los inmigrantes que viven acá espacios de socialización donde el entretenimiento está involucrado, pero que también está fuertemente atravesado por la pertenencia política. Entonces son actos donde convive eso, lo lúdico con lo ideológico, lo informal con lo formal. Y a mí lo que me interesa de este conjunto de actividades que yo abordo en la región, que se producen en Bahía, en Dorrego, en Carué, en Torquín, algunas que he dejado afuera por cuestiones de espacio, pero en Carmen de Patagones, en Ingeniero White, que en los años de la Guerra Civil Española empiezan a congregar a estos sectores de distintos espacios. Claro. Que no eran actividades que no se hicieran antes, pero lo que la Guerra Civil Española genera, como bien vos decís también en los contrarios, es esta posibilidad de aunar distintas fuerzas de derechas en un espacio transnacional que es muy importante. Digamos, hoy nosotros estamos acostumbrados a estas redes transnacionales de derecha y las conferencias de la CEPAC y todo eso, pero ya en esa época, sobre todo en la Guerra Civil Española, empieza a aparecer la idea de algo que tuvo distintos nombres, que era la Internacional Parda o la Internacional Negra. Algunos órganos de prensa por ahí más amarillistas hablan de la Nazitern, la Comintern, que era la Internacional Comunista, y la Nazitern, que era la Internacional Nazi. Esa hipótesis vos no la bancás, digamos, te parece demasiado, digamos, ¿no? Una organización a ese nivel. Es demasiado con ese grado de organización y sobre todo lo que
no es comparable es que la Comintern tiene un único centro, digamos, que en Moscú se resolvía los destinos del comunismo en esa época, del comunismo, no del antifascismo, porque el antifascismo sí tenía otro centro como París o Nueva York, pero el comunismo sí, mientras que acá lo que hay, que en el exterior se dio subrepticiamente, pero existió. Cuando uno lee los informes diplomáticos, por ejemplo, cuando uno escucha el discurso, los fascistas están felices de que estén los nazis con ellos y todo así. Cuando uno ve los informes dice, che, son bastante parecidos a nosotros, pero no son nosotros. Entonces, tenemos que tratar de ser más atractivos nosotros que ellos, por ejemplo, para granjearnos el favor del intendente local o de la sección local de la Legión Cívica Argentina, digamos, sobre estas agrupaciones o estas cosas locales ahora vuelvo, pero digamos, esa tensión de, bueno, ¿y cuál es entonces la Moscú negra? ¿Es Berlín? ¿Es Roma? ¿Es Madrid? Que en Europa no está a ese nivel, pero en Latinoamérica sí es mucho más cercana. Entonces es muy interesante ver eso, cómo ellos están colaborando, pero al mismo tiempo una internacional de los nacionalismos extremos parece un poco un oxímoron. Está bien, colaboro, pero ¿hasta qué punto? Cuando tenemos que poner la bandera, ¿cuál va? ¿La italiana, la alemana o la española? Entonces hay colaboraciones porque hay enemigos en común para ellos, porque hay elementos de contacto demasiado obvios como el anticomunismo o el desprecio por los mecanismos de la democracia liberal, pero también hay una subrepticia, como toda alianza que se forma en contra de. Claro. Esas alianzas, bueno, mientras hay un otro enemigo, duran, cuando se termina eso. En este caso no sabemos cómo eso sucede, porque menos de 10 años después de esto, estos movimientos, salvo España, que dura, se desarman y quedan siendo muy marginales y luego terminan desapareciendo. Así que por un lado eso es interesante. Y la otra cosa interesante es ver cómo empiezan a dialogar actores argentinos, que serían nuestras derechas. Ahí aparecen varios nombres, ¿no?, de dirigentes locales y regionales interviniendo en muchas de estas actividades. Así es. Que eso es una de las cosas que a mí me interesa. Yo cuando planteo esto de las derechas inmigratorias lo hago para dialogar un poco con estudios sobre la derecha en Argentina, que en los últimos 5 años han crecido bastante. Y bueno, han ido convergiendo, estamos hablando de historiadores como Voslaski, Vicente, Morresi, digamos, que han ido convergiendo en la idea de dos familias en las derechas argentinas, una siendo la liberal conservadora, la otra la nacionalista reaccionaria, donde han hecho confluir a los nacionalistas y a la derecha católica. Lo que yo planteo es, bueno, habría otra pata que es más parecida a la nacionalista autoritaria o nacionalista reaccionaria, que son estas derechas europeas que están operando en el país, como operan en tantos otros países, y que dialogan con las dos vertientes, porque cuando participan autoridades son liberales conservadores, son del Partido Demócrata Nacional, los que conocemos como los conservadores de los 30, eso a nivel de contactos con autoridades, y después con organizaciones similares que van surgiendo en Argentina, como la Legión Cívica Argentina, como la Acción de la Juventud Nacionalista, como el caso más, lo digo bizarro, pero quiero decirlo bien, en el sentido de extravagante, que es el Partido Fascista Argentino, que es un partido de corta vida, pero que surge en los 30, copiando tal cual el modelo fascista italiano. Hay una fotocopia traducida al castellano. Y ahí es interesante, porque tanto a nivel social, porque estas son organizaciones, a uno por ahí a veces le cuesta decirlo, pero son organizaciones populares, es decir, ancladas en sectores populares y con cierto éxito, digamos, en la convocatoria de gente, y así que tanto al nivel bajo como en el nivel de la alta política, como son a nivel local serían los intendentes, se lograron establecer vinculaciones que pasaron por lo discursivo, pero pasaron también por lo práctico. Digamos, los fascistas de Bahía Blanca organizan un campamento de verano que copia los que hacían en Italia para que los niños pasaran un mes en un ambiente 100% fascista, viviendo como vivían los niños italianos, y lo hacen en Montehermoso, que pertenecía al partido de Coronel Dorrego, y toda la infraestructura del predio donde se arma el campamento, los colectivos con los que van, los pone
la municipalidad de Coronel Dorrego, digamos. No es que lo tienen que gestionar ellos ahí en Dorrego era Gabriel Claverí, el intendente. Todos los dirigentes que aparezcan ahora que nombremos son del Partido Conservador. Exactamente. O, por ejemplo, bueno, el que tiene discursos que son bastante interesantes porque toma partido tempranamente por el bando republicano y dice, tenemos que ganar tenemos nosotros, ¿no? Es Marcalain de Adolfo Alsina, que, digamos, lograr ese tipo de declaraciones que después después aparecen en las revistas falangistas de Buenos Aires, digamos, todo eso son apoyos importantes. Claro, vale mencionar también que era fresco gobernador en esa época, o ahí más o menos. Por lo cual ya también, el clima de época tampoco era tan extravagante este tipo de dirigente, ¿no? No, tal cual, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo que más conozco el caso de los italianos, el florecer de las escuelas italianas fascistas en la provincia de Buenos Aires y sobre todo de la de La Plata, porque estaba más cerca, es en esos años. Y en los informes dicen, bueno, ahora que hay un gobierno que es partidario nuestro, digamos, eso envían esos informes para hablar de cómo a nivel provincial la sinergia, digamos, es muy, muy marcada. Entonces, lo que a mí me interesa ver es, bueno, esos contactos, qué influencias dejan, ¿no? O digamos, cuántos sentidos pasan, que nosotros asociamos a las derechas a las derechas argentinas, perdón, digo patria familia. Esa es una cosa, digo patria familia, viene del fascismo italiano, luego se traduce al español y queda, porque todas esas consignas de tres cosas siempre quedan en la mente. Pero después también, que también es un poco por donde estoy llevando mis investigaciones ahora, es si hasta el año 39 ser fascista o pertenecer a una agrupación fascista o a alguna agrupación nacional socialista era una opción legítima dentro del campo ideológico de las ideologías que se podía hacer, con la guerra y con los resultados de la guerra y las cosas que se dan a conocer, eso deja de ser una opción viable, al menos abiertamente. O sea, los bustos de Mussolini siguieron existiendo puertas adentro, pero ya no se exhibieron. Entonces, ahí muchos de estos sectores, yo he encontrado, por ejemplo, noticias vinculadas al caso de Coronel Suárez, por ejemplo, donde denuncian que en el año 42, que se crea la filial suarense de la Legión Cívica Argentina, que era la agrupación que había fundado Uriburu en su momento, dice, bueno, está bien, se presenta como una agrupación nacionalista argentina, que en principio todos deberíamos estar de acuerdo, bla, 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 pero dice, cuando vemos los nombres, son todos alemanes, italianos y españoles que están yéndose de las agrupaciones que están abandonando y recalando en esta, y eso es algo que pasa mucho, sobre todo con dirigentes de segunda línea o miembros, o sea, los que estaban más públicamente vinculados tuvieron quizás otros derroteros, pero la gente común que incluso militaban esas ideas con convicción, ¿no? Que por eso, bueno, lo siguen haciendo, o sea, se van a otra agrupación donde pueden seguir haciendo lo mismo bajo la bandera argentina, lo cual te ahorraba ciertos problemas que en Argentina existen a partir del 39. Argentina en el 39 prohíbe las actividades políticas extranjeras que respondan a ideologías que no existen en la Argentina y son de países extranjeros, que es un decreto que se hace pensando particularmente en los nazis, sobre todo después del Luna Park, que es tan famoso, pero que afectó a los italianos y a los españoles, que ahí empiezan a buscar cómo seguir por otros mecanismos institucionales. Claro, pues pensaba en esto, en el caso de los nazis, pues la diferencia que marcas ahí también, que como era más subrepticio, no era tan legitimado, ¿no? Por las características particulares del nazismo, nunca fue tan abierto, lo cual imagino también para términos de investigación es más complejo. Ahí vos mencionás, no sé si se sabe algo más, de este tal Gustavo von der Hellen, ¿no? Que sería el referente nazi aquí en Bahía. Aquí en Bahía. Bueno, sí, primero eso que decís, sí es cierto, no tenían actividades públicas del tipo. La única actividad pública que yo registré y que hay muy poca información, así que no puedo saber nada más que existió, es un 1 de mayo en Torquín. El nazismo reivindicaba un origen obrero, por lo tanto por eso festejan esa fecha, pero tanto por las características de las organizaciones del nazismo en el extranjero, que solo
permitían que participaran los que eran ciudadanos del Reich. Es decir, no alemanes de otros lugares, no descendientes de alemanes. Por lo tanto, eso lo reduce a un grupo muy chico de gente. Y además por características de que ellos lo que preferían era relacionarse con personalidades destacadas. Entonces eran del comercio, de la política, es decir, no les interesaba hacer un campamento con 150 niños que estuvieran ahí. Eso por un lado, y por el otro el hecho de que el nazismo, quizás por su mayor distancia respecto de la idiosincrasia argentina, por su distanciamiento respecto del catolicismo, por su exagerado racismo ario, digamos, que también deja fuera, ¿no?, a los pueblos latinos en un sentido amplio, no fue bien visto por las autoridades argentinas, cosa que el fascismo y el falangismo sí. Claro. O sea, autoridades argentinas desde el inicio apoyan las actividades del fascismo en el país. Y de hecho, lo que te decía, el decreto se hace por los nazis, que después caigan los italianos y cosas que de hecho muchos fascistas se lamentan, dicen, pero nosotros hace 15 años que estamos acá y nadie dijo nada. Y ahora de golpe somos una amenaza porque estamos, pues también Mussolini se alía con Hitler en el proceso. Sí, van pasando cosas. Pero dicen, a ver, no dijeron nunca nada, nunca tuvieron problema con nosotros y ahora nos cierran todos los kioscos que tenemos abiertos por todos lados. Eso es porque es justamente por el nazismo que se presenta como una amenaza, y lo hacen gobiernos conservadores a nivel nacional. Lo que se sabe es poco y está vinculado con una campaña periodística que hace el diario Democracia, que bueno, trabajé en un capítulo de un libro que va a salir dentro de poco y que está compilado por la doctora Patricia Orbe, que tiene que ver con prensa en Bahía Blanca, analizando esa campaña, que también es muy difícil de separar la paja del trigo, en el sentido de que el diario busca plantearse como el paladín del antinazismo en Bahía Blanca, entonces también cabe la posibilidad de pensar que algunas cosas están un poco exageradas. No le pimienta, claro. Porque primero que tiene que plantear esa imagen, segundo que tiene que vender diarios, y es un diario chico, no es los diarios principales. Pero bueno, he identificado, sí, algunos representantes. Von der Hellen sería el principal. Lo he encontrado también referenciado en algunas otras listas de jefes nazis del interior argentino, pero en lo que es información personal del más allá de que tenía una barraca, era comerciante y vivía en calle Beruti, no he podido identificar mucho más, y es poco lo que se sabe. Se sabe dónde se juntaban a comer, que no voy a dar el nombre porque es un lugar que todavía existe. Yo lo daría. Buena comida alemana. Piensen, claro, ¿dónde se come buena comida alemana? Hay algún plato tradicional y hace décadas suficientes de... Y que tenía sentido que se reunieran ahí porque se reunían a comer los lugares de donde eran. Bueno, a ver, un par de nombres más. Bueno, uno que vemos en muchas fachadas de nuestra ciudad, ¿no? El de Enrique Cabré Moré, que aparece con un rol también dentro de la comunidad española y de los falangistas, ¿no? Sí, Cabré Moré se transforma rápidamente en el líder del falangismo local. El falangismo en Bahía Blanca primero surge autónomamente con la conformación de una institución que se llamó Comité Pro España, que surge para apoyar al bando sublevado. Cuando digo apoyar, hablo de apoyar hasta financieramente o con bienes. Y muy rápidamente, no solo en Bahía, sino también en la región, esos núcleos que surgen espontáneamente son, después desde arriba, digamos, transformados en falange. Es decir, a los pocos meses de que este centro existe, vienen autoridades de la falange que ya estaban en Buenos Aires, que empiezan a recorrer los lugares para ordenar, ¿no? Decir, bueno, está bien, genial que armaron esto, ahora esto pasa a ser la falange, y en ese traspaso de nombre y de estar más controlados por la embajada española, por Madrid indirectamente, y por la embajada de la España sublevada, que rápidamente, digamos, España durante un periodo de tiempo de unos 2 años y pico tiene red diplomática doble, es decir, estaba el consulado republicano y el consulado de la España de Franco, que primero no es reconocido, pero luego que eso se transforma en una realidad efectiva, la gente que tenía familia en Burgos no le servían los papeles del gobierno republicano.
Eso se transforma y queda Cabré Moré como el líder de una proyección regional muy amplia, porque eso también es una diferencia, que es, bueno, cómo arman los organigramas. Bahía fue el centro del organigrama del fascismo para la región del sudoeste bonaerense, fue el centro de una región muy vasta para la falange, de Mar del Plata a Zapala, más o menos. Todo estaba nucleado acá, y en el caso del nazismo había un solo centro, que era la embajada alemana, todo lo demás era hablar con ellos. Por eso Cabré Moré tiene mucho flujo regional. En el año, ahora se me escapa, pero creo que es el año 37, por ejemplo, se hace cuando se inaugura el mástil de Coronel Suárez, que dice Dios, patria y hogar, creo que dice, no familia, porque era muy largo. Él participa a la Falange Española, se filma un cortometraje y ese está disponible en el archivo de la televisión, de la Real Televisión Española, rtve.es. Ahí tienen los archivos fílmicos del Estado, y había unos documentales que sacaba el gobierno sublevado de cortos sobre los apoyos que había en el mundo. Claro. Entonces, bueno, y sale esa actividad de Coronel Suárez en uno de esos... de esas peliculitas, ¿no? Que eran como de cortos. El Sucesos, ¿no? Argentinos, pero en versión, de la Falange. Versión franquista. Bien. Así que, bueno, él tenía... y ahí la delegación falangista la encabeza Cabré Moré. Bueno, y después en el caso de Torkins aparece el intendente, bueno, que se mencionó en alguno de esos episodios, Pantaleón Echave y Santiago Saldungaray, que entiendo es el nieto del fundador del pueblo, ¿no? Que también era diputado provincial y andaba vinculado a estas actividades. No sé si querés decir algo. Florentino Ayestarán de Bahía, que era comisionado municipal. Sí, en estos casos las autoridades, lo que yo hago como para analizar a ver de hasta qué puntos hay contactos es, a ver, que la autoridad vaya a una actividad que organiza una colectividad migratoria es comprensible. Sí. Ahora, cuando están transmitidos los discursos, por ejemplo, uno ve, bueno, ¿qué dice? Porque una cosa es ir a hacer un discurso... No es un acto protocolar, sino que los tipos van Una cosa es ir a dar un discurso de circunstancia, que lo tenés que hacer, bueno, salvando las distancias, las autoridades de la Sociedad Italiana de Bahía, que eran antifascistas, cuando venía el ingeniero Luigi, que era senador fascista, y tenían que ir. Claro. Y era un italiano ilustre y tenían que hablar, y eso le generaba incomodidades a sus bases antifascistas, pero lo tenían que hacer porque son las cuestiones institucionales. Es como viene el presidente, el gobernador, te gusta o no te gusta, no deja de ser el presidente del gobernador. Pero ahora, cuando uno analiza los discursos y dicen, bueno, tenemos que ganar esta guerra para defender la cruz de la barbarie roja, digamos, que sobre todo los vínculos con los conservadores, que yo no digo de ningún modo que eran nazis o eran fascistas, porque eran liberales conservadores, clásicos de los nuestros que conocemos siempre, pero sobre todo la cuestión del anticomunismo, en esa época, que también es muy importante en la Argentina, funcionaba como un catalizador. Entonces, che, bueno, a ver, nosotros nos gustan los comunistas, no, y esto que están haciendo allá, derrocando un gobierno comunista que tampoco era tan así, porque la República Española era muy diversa, pero bueno, la propaganda que viene es eso, es la cruz contra la hoz y el martillo, digamos. Entonces, eso hace que esa toma de posición sea más cómoda para estos dirigentes que, siendo conservadores, obviamente estaban vinculados a la Iglesia Católica y no dudaban de a qué bando apoyar en este contexto. Y eso obviamente era aprovechado por los representantes del fascismo, del nazismo, del falangismo, para decir, che, están con nosotros. Claro. ¿no? O sea, eso cuando llega en los informes, yo he visto sobre todo los italianos, dicen, che, bueno, fíjate, el intendente de acá nos prestó 2 colectivos, el intendente de allá dio un discurso donde dice que nosotros somos los defensores de la civilización occidental en el mundo, el gobernador nos aprueba los programas de escolares con las materias de doctrina fascista, o sea, todo eso es para decir... Estamos logrando un gran apoyo. Que después tampoco fue tan así, porque los mismos, sobre todo los conservadores, las autoridades del partido, cuando eso pasó a ser, fueron los mismos que les desarmaron todo, porque les tienen sus intereses puestos acá. Pero bueno, hubo un momento, una especie de primavera parda, llamémosle, que es un bienio así del 37 sobre todo, que es cuando empiezan hasta el 39,
donde bueno, tuvieron un alto grado de actividades. El Luna Park no es fácil llenarlo. No. El año anterior los fascistas hacen su propio Luna Park en el Teatro Argentino de La Plata, donde también van miles de personas, llevaban gente desde Comodoro Rivadavia, digamos, para hacer manifestaciones de fuerza pública y manifestaciones incluso en lugares pequeños que también son relevantes. O sea, esa de Torquín, aproximadamente unas 500 personas, que en el Torquín de la época... Hoy sería muchísimo. Hoy es mucho, pero en la época tenemos que pensar que es un 10% de la población. Claro. Es como si hoy en Bahía Blanca tuviéramos una manifestación de 35.000 personas. Claro. Como puede ser, no sé, una cosa enorme, digamos. Sí. Yo soy malo para dimensionar multitudes. Pero no la hay, no hay referencia de ningún tipo entonces, de manifestación. Eso es importante y sobre todo conocer que esas cosas pasaron en todo el interior argentino. Yo, por una cuestión de logística recortás acá. Recorto en la región, pero si uno ve ciudades grandes como Córdoba, Rosario, claro. bueno, La Plata, que por ahí sí lo conozco un poco más, Mendoza, y ni hablar la ciudad de Buenos Aires, ahí la presencia era palpable, era parte de la vida cotidiana en esos momentos. Bruno, entonces, para cerrar, digamos, más allá de algunas cosas que ya fuiste diciendo, si vos tenés que balancear también del análisis de ese proceso, de lo que fue el desarrollo después de las derechas y las ultraderechas y lo que es hoy, digamos, vos me dirás como historiador, son sus diferencias, son procesos diferentes, y yo como periodista te diré, bueno, pero a ver, ¿qué podemos sacar para leer la actualidad allí? ¿Qué lectura, qué elementos podés subrayar? Bueno, primero te digo que eso es algo que en la historiografía recientemente se está empezando a hacer. Hace poco salió publicado un libro de Bogoslavsky y Morresi que se llama Las derechas argentinas. Bueno, yo con los títulos soy malo, pero es Las derechas argentinas. Sí, lo marqué acá porque esta semana lo están presentando. Y el subtítulo es del siglo XIX a Milei. En el sentido de empezar a pensar. Nosotros tendemos en historia a sentirnos más cómodos estudiando algo específico que podemos asir claro. Humanamente. El problema es que después, claro, somos especialistas en, lo que hicieron las derechas europeas en el sudoeste bonaerense y sobre todo en Bahía Blanca entre tal año y tal año. Entonces todo eso está bien, porque eso produce el conocimiento de base, pero después tienen que venir imágenes perspectivas o análisis que pongan todo eso en diálogo en una larga duración, porque si bien es obvio que decir, la derecha de hoy son los nazis de hace 100 años, puede servir como un eslogan, porque eso ya es otro tipo de discurso, pero analíticamente no es así. Porque las perspectivas neoliberales o anarcocapitalistas poco y nada tienen que ver con la autarquía de Mussolini, que decía que Italia tiene que producir todo y desarrollar la industria y no depender de los capitales extranjeros. Sí es cierto que hay sentidos comunes o ideas que primero ingresan, después circulan, ¿no? Y eso va generando capas de influencias recíprocas que no es que 100 años después todo es igual, pero ideas que sintetizan lugares comunes de las derechas pueden seguir sirviendo. Digamos, hoy uno ve un estandarte de las fuerzas del cielo que dice Dios, patria, familia, y ve hay una intención ahí, ¿no? Yo donde lo vi, en el salón de la escuela fascista de La Plata, de Dios, patria, familia, cambia la lengua, cambia el sentido, cambia el tipo de políticas que el gobierno o los partidarios del gobierno que usan esa frase lleva adelante, pero la frase es la misma. Y la idea de la defensa de valores occidentales frente a un otro, que primero será el comunismo, después será el progresismo, o en Europa será el Islam, esas ideas de estamos bajo asedio, son ideas que permanecen y que sin duda hay que estudiarlos, no de manera reduccionista, no de manera simplista, pero sí estudiándolo. Lo que a mí me parece que es, por eso yo me estoy empezando a mover cronológicamente hacia el presente, es, y que a mí me parece sobre todo interesante, es al nivel social. Yo, por mi formación, bajo al territorio siempre. Yo
dudo que alguna vez en la vida haga alguna perspectiva general, pero decir, bueno, el tipo que era fascista en el año 39 no dejó de ser fascista en el 49, salvo que se haya muerto, o habrá cambiado de idea 1 o 2, pero estadísticamente es imposible que no haya habido, y no es estadísticamente, digo, lo sé porque hay estudios más generales, ¿no? Entonces, esas personas... ¿Cómo continuó su trayectoria política? Y que esas trayectorias políticas, sobre todo después del 45, son muy variadas, porque hay algunos que van al peronismo, otros que van al peronismo y vuelven, otros que van a distintos espacios, pero van llevando las mismas mochilas, digamos. Entonces es interesante ver cómo eso le da capilaridad, porque después terminaron en todos lados. Y esas ideologías se van reeditando, se van adaptando a los nuevos contextos. Después, obviamente, Estados Unidos, que era odiado por la derecha en los años 30, por los fascistas ni hablar, por los nazis ni hablar, bueno, después cuando en la Guerra Fría adquiere otro sentido. O sea, hay mutaciones. Las posiciones de las derechas respecto de Israel cambiaron en el tiempo. Entonces no es que es todo igual, pero en el fondo hay elementos que está bueno ir rastreando. Yo el libro de Voslavsky y Morrissey todavía no lo leí porque salió hace poco, está de libre acceso la introducción, es lo que leí. Cuando me consiga el libro me lo compraré. Pero vale la pena hacer esos análisis, sobre todo para pensar, porque en el fondo la historia, si no es para pensar nuestro presente, queda solamente en una cosa que nos puede interesar a 5 tipos. Bueno, el libro es Historia de las Derechas en Argentina, de Ernesto Voslavsky y Sergio Morrissey, y de hecho está ya programado, si les interesa, la transmisión de la presentación, que va a ser mañana a las 18:30. Pueden buscar el canal del Fondo de Cultura Económica en YouTube y ahí lo ven. Con Bruno Cimatti estuvimos hablando a partir de su artículo Patriotas de todas las nacionalidades, acudid derechas inmigratorias en el sudoeste bonaerense. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. La seguimos en cualquier momento.